Muy buenos días. Nuevamente estamos presentes en las reuniones de la ACHET y en esta oportunidad Pediatría va a presentar procedimientos endoscópicos de urgencia, ¿no es cierto?, mediante la exposición de la doctora María Paz Muñoz. Ella es gastroenteróloga infantil del Hospital Luis Calvo Maquena, quien le damos la fuerte bienvenida para presentar este tema, ¿no es cierto? Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación y inicialmente quiero decir que esta presentación está a cargo del doctor Saitúa, quien elaboró muchos de los videos que ustedes van a ver durante la presentación. Quisimos hacer énfasis un poco a lo que nos toca ver en pediatría y viendo un poco la diferencia a la patología, más que a la patología, a algunas condiciones que hacen que la endoscopia de los niños sea diferente. Primero les voy a contar que la unidad de endoscopia del Hospital Calvo Maquena funciona desde el año 2007. Estamos en un hospital pediátrico de alta complejidad que tiene aproximadamente 8.000 egresos anuales, con un total de camas habilitadas de 180 y una UPC con 25 camas funcionantes este año porque se amplió la UPC pediátrica. En este sentido se hacen aproximadamente 300 endoscopías anuales, de las cuales 70 son procedimientos de urgencia, y además tenemos un rol de llamada que funciona en horario inhábil, que normalmente se hacen unas 30 llamadas al año, con 4 endoscopistas. Nuestra unidad es una unidad virtual porque nosotros funcionamos en el pabellón, no tenemos una unidad física y estamos en un hospital pediátrico, y eso hace que las cosas sean un poco diferentes porque tenemos que trabajar con niños y ser bastante amigables para ellos. Nuestro pabellón, tenemos un día oficial de pabellón, pero tenemos, según las urgencias, emergencias o condicionantes de los niños más complejos, la posibilidad de hacer endoscopías en otros horarios, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro pabellón que está acondicionado para los niños, un lugar amigable, y acá está nuestro equipo. Tenemos actualmente 4 endoscopios, un colonoscopio pediátrico, un endoscopio doble conal y la última adquisición, un duodenoscopio y el equipo de cápsula endoscópica. Bueno, hoy me voy a referir principalmente a esto, a las condicionantes de la endoscopia en la pediátrica, algunos casos de hemorragia digestiva, ingesta de cáusticos, ingesta de cuerpo extraño y algunos otros casos interesantes. Inicialmente quiero mencionar que la endoscopia para nosotros es un apoyo principalmente diagnóstico y ocasionalmente terapéutico. Funcionamos en equipo con los cirujanos, con el cirujano de nuestro equipo, que es el doctor Saitúa, en cual la orientación de él es sutilmente diferente a las nuestras, pero trabajamos en equipo. Y el éxito de nuestro procedimiento depende en gran medida de la sedación, y por eso para nosotros es fundamental contar con el apoyo del equipo de anestesia. ¿Por qué? Porque si no hacemos un procedimiento seguro con un niño tranquilo, probablemente vamos a tener un fracaso. La primera indicación es el ayuno, porque nos puede pasar que lleguemos con niños que la mamá nos diga que tiene un ayuno y nos encontremos con esto o con esto. El primer caso, un niño que la noche anterior había comido salchichas y había tenido una ingesta de cáustico, y pese a tener 12 horas de ayuno nos encontramos con esto. Y el segundo niño era un niño que la mamá nos aseguró que estaba con 8 horas de ayuno, pero había cocinado en la mañana para su otro hijo y no se fijó y el niño comió arroz. Bueno, las indicaciones de la endoscopia de los niños para líquidos claros en niños muy pequeños desde 2 horas de ayuno, con lactancia materna 4 horas, con leche artificial 6 horas, lo mismo que para sólidos. Y esto es importante porque en niños muy pequeños es importante evitar ayunos prolongados y todo lo que condiciona en el niño. Habiendo tenido el ayuno adecuado, pasamos a la siguiente fase, que es la anestesia. Siempre la pregunta es anestesia o sedación. Las normas de la Sociedad Europea de Endoscopía y Gastroenterología sugieren que idealmente toda endoscopía digestiva alta debe ser realizada en niños bajo anestesia general. Si esta no está disponible, podría ser con una sedación profunda, pero siempre en manos de un anestesista que se encarga de la sedación y la vía aérea del niño.
Entonces nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad que siempre tenemos en todos nuestros procedimientos un anestesista, excepcionalmente cuando realizamos un procedimiento en la UCI, en la neonatal o en la UCI pediátrica, estamos con el intensivista al lado que nos asesora. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que tener seguridad en el niño, tenemos que tener un niño tranquilo, que el niño no esté descontrolado, que no recuerde ni tenga una actitud negativa frente al procedimiento y que posteriormente rápidamente sea capaz de regresar a su actividad habitual. La primera alternativa en los pacientes ambulatorios es la sedación profunda, que se puede realizar con algún opioide, y propofol también es otra alternativa. Nuestra experiencia con el uso de propofol ha sido muy buena y en general en pacientes electivos o endoscopías diagnósticas es la elección, propofol fentanil, y cuando tenemos procedimientos terapéuticos la anestesia general. Respecto a la profilaxis antibiótica, es excepcional. Las guías de endoscopía nos dicen que son puntuales las indicaciones, por ejemplo, en el caso de la endoscopía digestiva alta en pacientes con antecedentes de cirrosis que van a algún procedimiento terapéutico, pacientes en peritoneodiálisis, pacientes que tienen algún tipo de prótesis de origen traumatológico. En nuestro caso somos un poquitito más relajados con la profilaxis antibiótico y, por ejemplo, niños que tienen algún mínimo grado de inmunosupresión, trasplantados, inmunosuprimidos, o niños que han tenido patologías crónicas y hospitalizaciones muy prolongadas, nosotros sí les indicamos una dosis de antibiótico previo al procedimiento. También con las gastrostomías endoscópicas y con las dilataciones endoscópicas también tienen indicación. Y respecto al equipamiento para niños, los endoscopios pediátricos tienen 6 milímetros, que son los más pequeñitos, los neonatales, y las recomendaciones de ESGAM y ESG es que todo niño que va a requerir una endoscopía que pese menor de 10 kilos debería ser el endoscopio de elección. Y es la regla en general que se usa. El problema con estos endoscopios es el canal de trabajo, que en general es de 2 milímetros y que permite realizar algunas técnicas, pero no todas las técnicas terapéuticas necesarias. Para todos los niños mayores de 10 kilos uno puede usar el endoscopio pediátrico o el endoscopio de adulto. Y acá es lo que les comentaba de la recomendación. Y respecto al equipamiento disponible para endoscopios pequeños, tenemos prácticamente todo. Hay que tener cuidado con los set de ligadores, que para endoscopios pediátricos de 6 milímetros no existen disponibles actualmente. Aparentemente hay una empresa que los está produciendo, pero todavía no han llegado a Chile. Tenemos pinzas de biopsia, de cuerpo extraño, inyectores, etcétera. Ahora vamos a ver algunos casos que nos ha tocado ver en el hospital y que han consistido en urgencia. Lo primero es decir que la hemorragia digestiva en los niños en general es poco frecuente, que la gran mayoría es autolimitada y que un porcentaje pequeño, es secundario a enfermedad sistémica. Como nosotros estamos en un hospital de mucha patología, niños trasplantados, cardiópatas, en diálisis, etcétera, nuestro porcentaje de niños con enfermedad sistémica que tienen hemorragia digestiva es mucho mayor que lo que se publica habitualmente. La gran mayoría de las lesiones son de intestino bajo, sin embargo, ahora nos vamos a enfocar a las lesiones focales de esófago, estómago y duodeno. Hay un reporte en niños que un 36% de estas hemorragias podrían estar asociados a antiinflamatorios, un porcentaje menor del 10% son pacientes que están en UCI, y los factores de riesgo habituales son la coagulopatía preexistente, pacientes que han tenido patología respiratoria, especialmente por ejemplo en campaña de invierno y que usan corticoides, antiinflamatorios, etcétera, y pacientes que han sido sometidos o que han tenido traumatismos múltiples. Otro tipo de pacientes son aquellos que han estado con estadías prolongadas en unidades de cuidados intermedios o tratamiento intensivo, que han tenido ayunos prolongados, estrés y no han recibido profilaxis adecuada. Bueno, las causas en pediatría de hemorragia digestiva son prácticamente las mismas que el adulto, a excepción del periodo neonatal, en que está la hemorragia digestiva secundaria a la ingesta de sangre del pezón de la mamá. Nosotros nos hemos encontrado casos severos de esofagitis por reflujo en niños que han estado con síntomas crónicos y que no han sido diagnosticados, niños que se anemizan y que nos encontramos con estas lesiones. Otra entidad que hemos visto en 2 o 3 pacientes
son las esofagitis postoperatorias. Esta era una paciente de 14 años que tuvo una peritonitis grave, que fue sometida a una cirugía prolongada, que usó una sonda nasogástrica en el intraoperatorio y en el postoperatorio, y posterior comenzó con síntomas de disfagia importantes. Se hizo una endoscopía y nos encontramos con estas lesiones, y buscando en la literatura esta entidad fue reportada más o menos en el año 1960 y se describe en pacientes muy graves sometidos a cirugías muy largas, estresantes. Puede condicionar estenosis posterior tardía, y afortunadamente esta niñita se resolvió sin lesiones como secuela. Las otras causas de sangramiento son las úlceras gástricas y duodenales, en la cual acá tenemos un niñito que había tenido uso de corticoides la semana anterior, en dosis habituales, 3 días de corticoides, un niño con una neumonía, y tuvo una melena y hematemesis con caída importante del hematocrito. Fuimos a hacer una endoscopía y nos encontramos con esta lesión. Y que posteriormente se inyectó. Esta es una de las primeras endoscopías que realizamos. En el año 2007 se inyectó, se controló el sangrado y bien. Las recomendaciones de ESGAM es que para la inyección con adrenalina la dilución sea 1 en 10.000 y que se pueden utilizar hasta 10 ml. En nuestra experiencia hemos usado más dependiendo del tamaño del niño y las condiciones, con seguridad, sin complicaciones posteriores. Sin embargo, hay que recordar que ESGAM sugiere que el tratamiento de las úlceras pépticas y las lesiones de la foie no deben realizarse solo con inyectoterapia, sino que una combinación de técnicas térmicas o mecánicas. Nosotros no contamos con técnicas térmicas, no tenemos experiencia, pero sí con técnicas mecánicas. Y este es el caso de esta paciente que su diagnóstico era una aplasia medular con múltiples patologías asociadas, infección por hongo, etcétera, y presentó una melena, caída importante del hematocrito, compromiso hemodinámica. Se hizo una primera endoscopía en que mostró una úlcera en el duodeno muy grande que se inyectó. En ese minuto no teníamos posibilidad de utilizar el inyector, y en una segunda endoscopía se realizó terapia con clips mecánicos y se logró una buena control de la hemorragia y sin resangrado los días posteriores. Otra entidad que hemos visto en niños que han sido sometidos a quimioterapia principalmente es la gastropatía por prolapso, incluso algunos de ellos con no compromiso hemodinámico, pero importante caída del hematocrito, y esto se ve en estos niños que son vomitadores intensos y que desarrollan estas lesiones subcardiales intensas con eritema, con denudación de la mucosa, algunos con lesiones longitudinales y que sangran en forma importante, y una vez que se controla el cuadro de hiperemesis, estas lesiones se principalmente lo hemos visto en pacientes oncológicos. Y también nos ha tocado ver, pacientes con hemorragia digestiva importante, en aquellos niños que son usuarios de sondas Foley en las gastrostomías, o en pacientes que han usado sondas nasogástricas no siliconadas y que no han tenido el recambio adecuado o han sido con uso crónico. Entonces, como ustedes ven ahí, hay una lesión ulcerada, y este es un paciente, un cardiópata, que tuvo un sangramiento importante en la UCI de cardio, y fuimos a hacer la endoscopia y nos encontramos con esta lesión. No requirió tratamiento, se cambió la sonda, se hizo tratamiento médico y el niño tuvo una buena evolución. También hemos tenido lesiones de la foie. Este es un paciente trasplantado médula ósea que había tenido episodios intermitentes de sangrado, el último con compromiso hemodinámico, y no habíamos logrado encontrar la causa del sangrado, y en la última endoscopía se encontró esta lesión en la segunda porción del duodeno que se inyectó en una primera instancia, tuvo recidiva, y ahí vamos a ver la inyección, que inicialmente logró controlar el sangrado, pero a las horas el paciente sangra nuevamente.
nosotros idealmente tratamos de hacer 2 medios hemostáticos, pero en algunos pacientes nos ha pasado que tenemos una sola, teníamos en esa oportunidad una sola clipera que estaban en la lavandería del endoscopio, entonces no la podíamos utilizar. Actualmente tenemos dispositivos que son desechables, por lo tanto siempre tenemos disponibilidad de uso. Entonces este paciente tuvo que hacer 2 endoscopías y en la segunda, disculpen que se me fue no voy a adelantar. Ahí está la inyectoterapia y la segunda endoscopía que seguía sangrando. No teníamos otro medio, entonces se hizo una ligadura de la lesión. Ahí se ligó. Y luego controlamos con sacamos el ligador y controlamos con el endoscopio. Y hubo control del sangrado y el niño no tuvo más complicaciones posteriores. Ahí está el control de la endoscopía con la ligadura. Tuvimos en este niño especialmente la papila, ustedes no la ven, pero está confrontando la lesión, por lo tanto era la dificultad en la segunda porción que podíamos estar comprometiendo la papila con las consecuencias subsiguientes, pero no, este niño controlamos que antes de ligar que la papila estaba en el sitio opuesto. Bueno, yo sé que en adultos ustedes tienen algunos score para determinar la gravedad del sangrado y el condicionante de la endoscopía. En niños hasta el año 2015 no teníamos ningún score similar y los de adultos no eran aplicables a la edad pediátrica, y en el año 2015 en Reino Unido se propuso este score de Sheffield, del Hospital de Sheffield, en que tiene estos 5 puntos con un con un total de 24 y un corte de 8, en el cual nos indicaría a aquellos niños que deberían tener indicación de endoscopía urgente. Entonces, si el paciente tiene condiciones clínicas preexistentes, si hay clínica de sangrado, si hay compromiso hemodinámico, si hay una caída de más de 2 miligramos en la hemoglobina, si hay necesidad de resucitación, transfusión o ya sea de sangre o de algún otro producto sanguíneo. Este score fue validado y actualmente está propuesto por la Sociedad Europea como válido para, indicar una endoscopía en niños con hemorragia digestiva. Respecto a la hemostasia de la hemorragia varicosa, en los niños todo lo que podemos aplicar viene derivado de los adultos, no hay estudios y las recomendaciones no tienen evidencia fuerte, no hay estudios. Sin embargo, lo que sabemos actualmente es que la profilaxis secundaria endoscópica y medicamentosa es lo recomendable, con excepciones de aquellos niños que tienen riesgo endoscópico o aquellos que viven en lugares muy rurales, en el caso que tuviesen una emergencia y no pudiesen llegar a un sitio para lograr el tratamiento. La elección es la ligadura por banda, siempre que sea posible, o la escleroterapia como alternativa. ¿Por qué siempre que sea posible? Porque está condicionado a la edad del niño, más que a la edad y el peso, al tamaño del cricofaringio para que pueda pasar el ligador. En general, niños menores de 9-10 kilos, el ligador no va a pasar por el cricofaringio, por lo tanto no hay que ni siquiera intentarlo, y ahí la alternativa es la escleroterapia. Respecto al procedimiento de ligadura, en los niños es igual que en los adultos. Los ligadores, el set de ligadores se adapta al endoscopio de 8 y de 9 sin ninguna dificultad, y el procedimiento es igual que en los adultos. Sin embargo, en algunos niños muy pequeños, aunque tengan el peso de 10 kilos, si el cricofaringio es un poco estrecho, puede pasar una segunda emergencia, como nos pasó que se nos quedó el barril del ligador en el cricofaringio. Y esto fue porque no tuvimos la precaución de dejar el último elástico que afirmara el ligador.
Entonces este niño se nos quedó en el cricofaringio y tuvimos que retirarlo como un cuerpo extraño, afortunadamente sin complicaciones. Entonces desde allí siempre dejamos un elástico en el ligador para que en el caso de que pase con mucha dificultad el cricofaringio, no tengamos otra eventualidad. Y respecto a la esclerosis de varices en el esófago, la técnica también es igual que en el adulto. Afortunadamente no lo realizamos muy frecuente, yo diría que unos 3 o 4 niños hemos tenido que realizar, y la complicación más importante en esos niños ha sido la estenosis posterior. En estos 3 niños, 2 de ellos han ido a trasplante, y el tercer niño, que es una cabanomatosis de la porta, tuvo una estenosis leve que no requirió mayor tratamiento y actualmente está erradicado. Usamos solución de cianoacrilato con lipiodol, y la técnica igual que la descrita para los adultos. Y respecto a la inyección de varices gástricas, que para nosotros es la emergencia en general, nuestras emergencias no son los varices esofágicos, que son en general electivos, pero sí son los varices gástricos, que también los inyectamos con la misma técnica de los adultos. Y como en general los niños pequeñitos que sangran, que no podemos hacer ligadura de esófago, partimos erradicando las varices gástricas con inyección, controlamos cada 2 o 3 semanas, vamos viendo cómo va, si requieren nueva terapia se realiza, y luego nos dedicamos a las varices esofágicas. Excepcionalmente hacemos ambos procedimientos juntos cuando lo requieren. Este paciente, voy a adelantar un poco porque la inyección viene, ahí está, la inyección del varice. Habitualmente usamos no más de 1 o 2 ml por inyección, y generalmente con una inyección, excepcionalmente 2, el varice se inyecta. Gastropatía hipertensiva en pacientes con hipertensión portal también tenemos, pero para nosotros no es un problema, no suelen ser severas, y por lo tanto tratamiento terapia endoscópica no solemos hacer, no nos da problema. Y bueno, Senstaken en niños se puede utilizar, se ha utilizado en nuestro hospital en 2 o 3 pacientes. Yo recuerdo 2 con hipertensión portal que no hubo tratamiento endoscópico que resolviera, y este es un paciente que tuvo una esofagitis severa con sangrado importante del esófago, que no se logró identificar el sitio, y se utilizó una sonda de Senstaken durante recuerdo que fueron 24 horas, y luego se hizo un control endoscópico y había parado el sangrado. La técnica de la instalación es igual que en adultos, con todas las condicionantes de ir desinflando el balón esofágico, y el retiro fue en general, en este niño por lo menos fue bajo visión endoscópica, y las sondas que existen en el mercado son 21, 18 y 15, y se utilizan según el tamaño del paciente. Te lo voy a adelantar. Bueno, ahí está el niño con el sangrado esofágico, y ahí está instalándose el balón. Perdón. Ahí está instalándose, y luego la siguiente diapositiva son días distintos, ahí ya es cuando se va a retirar y se confirmó que el niño se dio el sangrado. También hemos tenido varices ectópicos. Este es un paciente que tiene una malformación de la vía biliar, que se hizo una cirugía en el periodo recién nacido, y posteriormente evolucionó con hipertensión portal.
y ha tenido varices esofágicas y gástricas que se han tratado, y en los últimos controles apareció esta lesión que inicialmente se pensó que podía ser como una angiodisplasia en relación a la cirugía previa, pero se hizo un estudio angiográfico que demostró que hay un vaso aberrante, y este es un varice gástrico que no ha sangrado y que excepcionalmente va a sangrar. Cuando sangre nos va a dar problemas, pero lo tenemos en control. Respecto a los cuerpos extraños, en pediatría tenemos el 80% de los cuerpos extraños, para nosotros una patología muy frecuente, con 1 o 2 llamadas por semana. Afortunadamente el 80% no van a requerir ninguna intervención, tienen baja mortalidad, y la conducta va a depender del tamaño del niño, el tipo de objeto, la ubicación y si tiene síntomas clínicos. ESCAN recomienda a todos los niños con sospecha de ingesta de cuerpo extraño, aunque sea una sospecha baja, realizar una radiografía cervical de tórax y de abdomen, y eventualmente un escáner en aquellos niños en que la sospecha es de un cuerpo radiolúcido. Y también sugiere una endoscopía temprana en todos aquellos niños en que el cuerpo extraño está en el esófago. Acá no los voy a aburrir con esto, pero es importante considerar el tamaño del cuerpo extraño. Por ejemplo, aquellos cuerpos extraños que tienen más de 2 milímetros de diámetro o más de 5 o 6, dependiendo de la del niño, de largo, eventualmente no van a pasar por el píloro y también requerirían una extracción. En cambio, a la distribución es más frecuente, es más frecuente entre los 6 meses y los 5 años, con una distribución bastante similar respecto al sexo, y nosotros tenemos una variedad de cuerpos extraños extraídos: monedas, un anillo, pilas, impactación de alimentos, bolitas de vidrio, metálicos, partes de juguetes, estrellas de plástico, botones metálicos, más monedas, resortes de los perros para la ropa, pero el rey para nosotros son las monedas, y tenemos desde 10 pesos hasta 50, 10 pesos, antiguas, nuevas. Tenemos de 500, todavía no hemos recolectado. Y importante ante la sospecha, por ejemplo, ayer nos llegó una niña que la mamá pensaba que se había tragado algo, pero no la vio, no estaba segura, y tenía una moneda en el colon. Y este era un paciente que la mamá tampoco estaba segura, llevaba 7 días, y nos encontramos con una moneda de 7 días de evolución, y obviamente con las consecuencias que vamos a ver a continuación. Evidentemente que esto va a producir una lesión en el esófago, y a veces mucha inflamación que puede dificultar la extracción, o a veces es fácil, como en este caso. Lo voy a adelantar un poquitito. Y ahí vamos a ver la secuela, que tiene 2 úlceras profundas en las zonas de contacto, 2 úlceras como en espejo, profundas, que afortunadamente después hicimos un control y no se resolvieron ad integrum, no tuvo mayores complicaciones. Respecto a las pilas, que es nuestro segundo cuerpo extraño más frecuente, en los últimos años había un aumento, con una prevalencia inicial, esto descrito en Estados Unidos, 0,1, actualmente 0,8, y en los últimos años hay descrito casos fatales por la complicación más grave, que pueden ser fístulas, en este caso aortoesofágica. Esta es una niñita de una pila que llevaba pocas horas de evolución, 4 horas, y que no tuvo complicaciones mayores. Esta es una niña que tiene antecedente de una ingesta de una pila, llegó a la urgencia a la media hora. Ahí vemos la pila, que estaba como entre el tercio superior, medio, alto, pila con doble reborde y con una indentación en la radiografía lateral. Ahí está la pila, se ve inocente, la sacamos, tenía también 2 ulceritas en espejo. Sin embargo, nos llamó la atención porque generalmente están en el esófago superior, bajo el cricofaringio, estaba un poquitito más bajo, y decidimos hacer un estudio contrastado a las 2 o 3 semanas para ver si había algo más, y efectivamente había algo más. En esa primera imagen nos parece que a lo mejor podría haber una estenosis, pero lo que tiene esta niña es una compresión extrínseca, que se ve clarito en el otro corte,
y siempre sospechar estrechez por un doble arco que puede ser una subclavia aberrante, como en el caso de esta paciente, que lo que tenía era una subclavia aberrante. Y luego cuando hicimos un control endoscópico fuimos a mirar si había una indentación sobre el esófago y efectivamente se observa aquí. A ver, la voy a parar. Bueno, pasó muy rápido, pero ahí estaba la zona de estrechez del lumen donde se quedó la moneda. Y si esta niña no la hubiésemos sacado, no la hubiésemos sacado precozmente, probablemente hubiese tenido una complicación con una fistolización hacia grandes vasos y con una hemorragia masiva. Hicimos un escáner en que se ve claramente cómo está la compresión. Aquí va a salir la aorta. Perdón. Ahí va a salir la aorta y muy rapidito se ve una salida de la subclavia izquierda. O tal vez en este corte. Ahí está el esófago. Ahí está subiendo. Ahí está. Ahí está la compresión, ¿cierto? Perfecto. Ahora, sin embargo, hemos aprendido que lesiones muy feas pueden no tener secuelas posteriores. Entonces, el protocolo nos dice que estos niños los clasificamos según Sargar. Aquellos niños Sargar 2B o 3 reciben corticoides, antibióticos y régimen cero por 3 semanas. Les dejamos a todos pasada una sonda y controlamos a la tercera semana. Ya hemos visto niños con Sargar. Esta niña, por ejemplo, a las 3 semanas tenía una pequeña cicatriz, una úlcera que no era circunferencial, y a los 2 meses el esófago estaba indemne. Por lo tanto, no nos apuramos, estamos tranquilos, vamos vigilando la aparición de estenosis, pero no todos los niños la desarrollan. Otros casos extraños de cuerpo extraño. Esta fue una niñita que tenía un meduloblastoma, que tenía una gastrostomía de 1 año y medio, y que tenía disfagia crónica que se había atribuido a su patología de base, un poco de depresión. Sin embargo, se fue a hacer el cambio de la gastrostomía, se encontró con este cuerpo extraño que parecía alimento, lavamos y nos encontramos, no aparece el video, y nos encontramos con este cuerpo que impresionaba como una pelota de plástico, esas que venden en los supermercados. Sin embargo, al retirar nos encontramos con que era el tope de la gastrostomía, que se había retirado en otra ciudad y se había dejado migrar, pero no migró y se fue al esófago, produjo lesiones crónicas que al mes y medio controlamos y afortunadamente no dejó secuelas. Después de esta paciente, nunca más el retiro de las gastrostomías endoscópicas es ambulatorio, es decir, antes se cortaba y se dejaba migrar. Actualmente el primer cambio de la gastrostomía se hacen todos en pabellón y nos aseguramos de retirar el tope por vía endoscópica, como lo retiramos como un cuerpo extraño. También nos ha pasado que hemos tenido pedazos de carne, que para patología de adultos es muy frecuente, nosotros es inhabitual. Este era un niñito que tenía antecedente de un Nissen y que se comió un pedazo de carne y quedó con el pedacito de carne ahí atravesado. Las recomendaciones en adultos, en estos pacientes que tienen alimentos impactados en el esófago, y eventualmente usar un sobretubo para así hacer la extracción más fácil. En niños el sobretubo por el diámetro es muy difícil de usar. Nosotros tenemos uno, pero nunca lo hemos usado porque recuerden que estos niños están intubados, que tienen una vía aérea difícil, el sobretubo nos causaría muchos problemas y el diámetro no nos da para niños pequeños. Bueno, este niño teníamos el antecedente de este Nissen previo, por lo tanto por ahí después vimos que era un Nissen que estaba como muy tenso, pero sin embargo siempre hay que pensar que pueden haber otras cosas. Hemos tenido niños con estenosis congénita del esófago en que el diagnóstico ha sido a través de un cuerpo extraño, como este niño que no sabíamos que tenía. El niño andaba muy bien por la vida porque era pequeñito, tomaba leche, se empezó a alimentar. El niño, la mamá decía que se alimentaba poco, no era un niño delgado, y se le hizo un estudio contrastado del esófago porque
lo que refería a la mamá, que comía mal, que regurgitaba, y lo que encontramos no fue el reflujo, sino que encontramos una pila, créanme que esto es una pila, que llevaba por lo menos 4 semanas en el esófago sobre la estenosis. Afortunadamente esta pila era antigua y no causó lesiones. Y lo otro es que cuando tengamos un niño con un cuerpo extraño de alimento, debemos sospechar que pudiese haber una esofagitis eosinofílica. Por lo tanto, ESGAM recomienda que en aquellos niños que vamos a extraer este alimento, tomemos biopsias de esófago de 3 sitios distintos, esófago distal, medio y superior, para descartar esa patología. Otras cosas son los imanes. Me imagino que los adultos no tienen. Los imanes están presentes en muchos juegos de niños. A veces se toman 1, a veces 4 o 5, como en este caso. La mamá consultó y al hacer la endoscopía se encontraron solo 3, sin embargo la retrovisión tenía los otros 2 aquí en el ángulo, y probablemente si esto no se hubiese hecho la extracción endoscópica, este niño hubiese tenido una úlcera y eventualmente una perforación. Y esto es la complicación más importante de los imanes, que cuando van múltiples o un imán, una moneda o algún otro cuerpo metálico, pueden hacer que los tejidos se junten y pueden producir perforaciones. Un magneto único es discutible si hay que retirarlo o no, pero hay que considerar que incluso objetos metálicos de la ropa podrían hacer esta misma secuela. ¿Y cuándo no hacer endoscopía? Cuando tenemos cuerpos extraños que ya no están al alcance del endoscopio. Por ejemplo, ese alfiler, una pila que estaba en el ciego, que finalmente nunca migró, se controlan cada 3-4 días, no migró y fue a pabellón. O cuando tenemos, por ejemplo, en la niña de ayer, la moneda que está en el ciego. Sí, pero sin embargo estos niños hay que controlarlos hasta que eliminen el cuerpo extraño. Si no migran o persisten en el mismo sitio, ahí hay que conversar con el cirujano. Y respecto a cáusticos, nuestros cáusticos son absolutamente accidentales, no como los adultos que son intencionales, a excepción de los adolescentes, que hay un porcentaje que podrían ser intencionales. Tenemos una baja mortalidad, muy bajita, a diferencia de los adultos. ¿Qué ingieren nuestros niños? Soda cáustica, cloro, pero el cloro comercial es diluido, por lo tanto no es un cáustico para nosotros, pero es un motivo muy frecuente de consulta en la urgencia. Hay que tener la misma sospecha ante cáusticos de tipo alcalino o ácido, y actualmente hay algunas publicaciones, metaanálisis y el último up-to-date del 2017, que habla del beneficio de los corticoides en aquellas lesiones con Sargar 2B, que para prevenir la estenosis tardía. Nosotros nos seguimos al protocolo de manejo, es decir, hacer una endoscopía que va a ser pronóstica y terapéutica, en el sentido que nos va a decir qué hacer. Usamos en aquellos Sargar 2 corticoides, antibióticos, la sonda la dejamos en todos los niños, y en los niños de Sargar menor se realimentan, se ve la tolerancia y observamos. ¿Ya? Otra cosa importante es saber qué ingirió el niño, líquido o escama, sobre todo en el caso de soda cáustica, conociendo que la ingesta líquido generalmente produce más lesiones que las escamas, que suelen producir lesiones locales en la boca. Acá tenemos una niña que es Josefa, la última ingesta que tuvimos el año pasado, que tenía lesiones de boca, de faringe, todo el esófago comprometido y también una úlcera gástrica. Y esta niña ha evolucionado con una estenosis que es como un N espiral del esófago, que a la fecha lleva aproximadamente unas 25 dilataciones, y está en plan de hacer un ascenso, una interposición de yeyuno para solucionar el problema. Respecto a las dilataciones, tienen una incidencia de perforación baja, y ESGAM recomienda que las dilataciones en estos casos sean idealmente con balones o con bujías de Savary, que es lo que usamos habitualmente en el hospital. Y otros casos interesantes que para nosotros no son urgencias, pero para el tratante sí lo es, son en aquellos pacientes inmunosuprimidos con disfagia y neutropenias febriles, el hecho de poder hacer un diagnóstico y fundamentalmente tomar muestras histológicas y para estudio de biología molecular, porque para el paciente determinan un cambio en el esquema terapéutico.
Entonces tenemos muchos niños, principalmente de osteosarcoma y leucemias mieloides, que desarrollan esofagitis infecciosa por virus, generalmente Epstein-Barr o citomegalovirus, o por cándida. Y en estos pacientes hemos avanzado bastante en el estudio con biología molecular, y actualmente, más que tomar muestra de tejido, estamos haciendo cepillado histológico y nos ha dado una sensibilidad y especificidad de la muestra bastante parecida. Y otra causa de llamada de nosotros son hemorragias bajas en niños inmunosuprimidos, principalmente en trasplantados de médula ósea, en la cual la duda es si esto corresponde a un AIDS, una úlcera, infección por citomegalo, y nuestra experiencia es que hasta que se demuestre lo contrario hay que descartar la colitis por citomegalo, y estos son los hallazgos que hemos encontrado en algunos de estos niños. Esto es una úlcera gigante causada por un citomegalo, y acá tenemos también lesiones más pequeñas y acá una colitis más difusa. Y también nos llaman por problemas por la gastrostomía. Este era un niñito que consultaba. Esto es erosión de una dermatitis, no es que esté eritematosa la pared. Este es un paciente que consultó porque vomitaba, y lo primero al evaluarlo era que la sonda de gastrostomía estaba como en el número 7, o sea, estaba muy introducida, y al hacer un estudio contrastado vimos que el contraste pasaba directamente al duodeno, y por lo tanto hicimos una endoscopía, y lo que ustedes ven aquí es la sonda de gastrostomía que va directamente al píloro, es decir, tenía un síndrome pilórico por sonda, y esto no es infrecuente de ver en aquellos pacientes que las mamás les ponen gasas o soportes al tope externo de la gastrostomía, entonces se va soltando y migra. Y ahí tenemos una foto de lo que es el síndrome pilórico, donde nos migra. Otras complicaciones son de las gastrostomías endoscópicas, son las fístulas colocutáneas, en la cual empieza a salir deposición a través de la ostomía, y obviamente es una complicación grave y el niño tiene que ir a pabellón. Respecto a las gastrostomías, no lo mencioné, nosotros hemos hecho, y está publicado, que se pueden hacer gastrostomías en niños pequeños, 2 kilos. Existen set para niños pequeños, y la recomendación es hacerla por técnica de Puch en los niños más pequeños, por el paso dificultoso del tope de la gastrostomía a través del esófago. Sin embargo, los dilatadores del set de Puch para nosotros son muy gruesos, y hemos tenido en algunos niños pequeñitos algunas laceraciones gástricas al paso del dilatador. Entonces preferimos usar el de Pull, pero haciéndole algunos pequeños recortes al soporte para que pase con mayor facilidad. Y algunos pacientes, como les expliqué, hemos tenido que sacar en la mayoría de los pacientes nosotros sacamos, como les dije, cambiamos la gastrostomía por vía endoscópica y la tomamos como un cuerpo extraño, se corta por el exterior una vez que está tomada, y luego la retiramos por el esófago. Y luego se introduce el botón o otra sonda de gastrostomía o lo que podamos utilizar. La gran mayoría de nuestros pacientes se cambia por botón después de la 3ª semana. Y hubo un paciente que tenía una sonda de yeyunostomía, paciente complejo, y tuvimos que ir a retirar el tope de la yeyunostomía por una enteroscopía que también hemos hecho en algunos niños, y se hizo la misma técnica anterior pero por una enteroscopía. Y ahí la voy a adelantar para que... Ahí está. Ahí se encontró, y utilizando la misma técnica anterior se retiró. Ahí está. Y también nos pasa que los niños se tiran o en forma accidental se sale la gastrostomía. Y el problema es cuando se instaló. Cuando es menor de un mes está el problema de que podemos hacer una peritonitis láctea. Idealmente el cirujano o el endoscopista que hizo el procedimiento debería intentar la reinstalación. Y inicialmente lo que hacemos es usar algún dilatador, podrían ser los dilatadores rectales, y luego poner la sonda, y generalmente tratamos igual hacerlo bajo visión endoscópica. Este fue un niño que no tuvo tanta suerte y que hizo una peritonitis láctea, y así es como se ve cuando filtran las gastrostomías.
En general, en otros niños el tratamiento es conservador y se dejan en régimen cero, se cambia la sonda, se confirma por radiología la buena posición de la sonda y luego se empiezan a realimentar. Este video parece que no funciona, así que lo vamos a dejar. Y al igual que ustedes, hemos tenido algunos casos de varied bumper, cuando la gastrostomía nos migra hacia la pared. Y ahí, bueno, la sonda disfunciona. Perdón. La sonda está disfuncionante, está traccionada, ¿cierto? Y cuando uno hace la endoscopía no encuentra el tope de la gastrostomía, sin embargo, al instilar agua vemos que todavía hay una fístula y se procede a dilatar, generalmente son con los dilatadores rectales, y posteriormente se inserta otra gastrostomía, otra sonda. En casos difíciles hemos introducido una guía y luego hemos sacado también la sonda y a través de la guía hemos instalado la nueva sonda. Esa es la misma. Bueno, para nosotros afortunadamente las urgencias endoscópicas son poco frecuentes. Es importante considerar la edad del paciente y el equipamiento disponible, porque no todos los procedimientos van a poder ser realizados en todos los niños y en todos los equipos. Es fundamental la preparación del paciente en los casos que se pueda, no siendo una urgencia real, el ayuno, la adecuada sedación y seguir protocolos, que aunque los protocolos en niños no están tan basados en la evidencia, están basados en la experiencia de los adultos, han demostrado que han prevenido consecuencias graves en los niños. Muchas gracias. Sí. Gracias. Quería preguntar por la conducta con las pilas que no son de botones. ¿Tienen la misma conducta? La misma conducta. Todas las lo que pasa es que ahora las pilas son casi todas iguales. Ahora, como ahora son más grandes, el diámetro aumentado son casi de 2 milímetros y ha cambiado el componente, que ahora es litio, la gran mayoría son ahora muy cáusticas. En esófago las sacamos siempre, inmediatamente apenas lleguen. 2 horas, ojalá sería lo ideal, antes de las 2 horas. Y en estómago esperamos 48 horas y las vamos siguiendo digamos clínicamente y radiológicamente, a menos que el niño empiece a estar sintomático. Si el niño es sintomático, vamos a sacarla también en estómago. Y si han pasado el duodeno, seguimiento radiológico. Gracias. ¿Aló? Frente a cáustico, antes que la endoscopía ¿se sugiere hacer una imagen en algunos casos? Sí, bueno, eso es parte del protocolo. Llega el niño, se hace radiografía de tórax, se hace ABC, exámenes generales, se deja ayuno, y la radiografía es fundamental para descartar aspiración y que no esté perforado, que sería una contraindicación de endoscopía. Sí, sí. Más allá de la cápsula endoscópica que me fijé que tenían en la introducción, ¿se usa algún otro estudio o técnica para intestino delgado? Nosotros cuando hemos tenido niños para intestino delgado, hemos pedido enteroscopía, pero nos han ido a ayudar ustedes, los de adultos, y la cápsula, que esa tenemos disponibilidad de hacerla nosotros. Sí. María Paz, yo primero que todo quiero felicitarte por tu excelente presentación. La verdad que uno como gastroenterólogo adulto, o sea, a mí me diste una charla maravillosa con una experiencia increíble de paciente pediátrico. Yo quería preguntarte un poco, no sabiendo nada de la esfera pediátrica, ¿qué limitaciones ves tú en el área pediátrica de la parte endoscópica? Como qué le falta, qué le gustaría tener, no sé, spray, por ejemplo, que es lo que tienen los adultos. Sí. No sé, ¿qué limitaciones ves? Y la otra pregunta que me gustaría saber es, como mencionaste la cápsula endoscópica, me imagino que la indicación principal es el tema de la anemia y todo. ¿Qué hallazgo han encontrado ustedes? ¿Qué experiencia tienen en el calvo? Ya.
nosotros quisiéramos una unidad real, digamos, no queremos una unidad virtual del pabellón. Sería para nosotros maravilloso tener disponibilidad 24/7 de pabellón. Estamos supeditados a los anestesistas y a la disponibilidad del pabellón. O sea, tener una idea real primero. Equipamiento, la verdad es que tenemos facilidad. O sea, necesitamos algo y lo compran rápido. Hemospray no tenemos. Afortunadamente no hemos tenido casos. Yo sé que ustedes utilizaron en Las Condes una vez. Utilizamos Surgiflow, Ah, pero pero sí, afortunadamente no hemos tenido casos en no utilizarlo y que necesitaríamos una unidad de nosotros, eso es la verdad. Y respecto a cápsula, tenemos 16 niños, ahora lo mandamos recién a publicar, 16 niños, en lo cual la indicación más importante, claro, eran sangrado, anemia, estudio de pólipos. Y yo diría que de esos 15 niños, en 12 encontramos hallazgos que nos cambiaron un poco la conducta y en otros 3, que era uno por hemorragia digestiva, un niño que nos pidieron de Concepción, no encontramos nada, era un niño que sangraba cada cierto tiempo, en otro que era un estudio de una anemia crónica que no encontramos la causa, digestiva por lo menos, y el otro niño era sospecha de pólipos de Pett-Jägers, que tenía melanoplaquias, tenía patología testicular, pero no encontrábamos los pólipos y tampoco encontramos por la cápsula. Para nosotros ha sido útil, claro que las indicaciones en pediatría son diferentes a las de los adultos, pero es una técnica que tenemos y ahora queremos ver en trasplantados de médula para estudio de AIDS. Ese es nuestro paso siguiente de la cápsula. Vamos a ver qué resultados tenemos. ¿Quieres hacer algún comentario, jefe? no, también me uno a las felicitaciones, María Paz, muchas gracias. La idea era presentarles a nuestros primos mayores, a los adultos, lo que hacemos. Somos el pariente chico, es poquito lo que hacemos, pero y agradecerles también porque muchas veces en todos los hospitales privados o públicos contamos siempre con la ayuda de un gastroenterólogo adulto, especialmente lo que es hemorragia digestiva en cualquier hora de la noche y que por nuestra baja experiencia ellos nos ayudan mucho, especialmente fueron los que nos han entrenado en el uso de los clips. Así que la idea de esta presentación era un poco mostrar lo que hacemos y agradecer y que tenemos que trabajar en equipo como se está haciendo. A propósito de eso, nosotros en IRCP nos van a ayudar los de adultos y en enteroscopía también nos van a ayudar los de adultos. Y al inicio, por ejemplo, ese caso del tope de la gastrostomía, llamamos a uno de adultos porque era gigante y no nos atrevíamos. Entonces siempre hemos tenido mucha colaboración y muy buena disponibilidad. Así que eso me sumo a que se agradece. Más que los adultos se atreven, más que uno. Sí, sí, no al miedo, los adultos, sí.